2009. Un año clave para los coleccionistas. Fue entonces cuando Tamashii Nations lanzó su primera figura de Dragon Ball bajo la línea SH Figuarts, Piccolo. El resto, como suele decirse, es historia. Con el paso del tiempo, la línea de Dragon Ball fue creciendo, expandiéndose con cada nueva saga, transformación y personaje. Año tras año, las vitrinas se fueron llenando de figuras espectaculares, representando desde héroes legendarios hasta villanos icónicos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en el mundo del coleccionismo. ¿Y esa figura? ¿Cuándo sale?, pregunta el fan impaciente al ver un prototipo en una convención. Y es que en medio de tantos lanzamientos exitosos, hubo figuras que quedaron atrapadas en el limbo. Prototipos que alguna vez brillaron en vitrinas de exposiciones y ferias, pero que jamás llegaron al mercado. Algunas lograron salir eventualmente, y lo hicieron con mejores moldes, articulaciones más pulidas o acabados más fieles al anime. Pero muchas otras, simplemente desaparecieron. Como si Tamashii las hubiera borrado del mapa. A día de hoy, hay una larga lista de figuras de Dragon Ball que aún no han sido lanzadas, pese a haber sido mostradas oficialmente. La buena noticia: la probabilidad de que algunas de ellas vean la luz eventualmente no es tan baja. La empresa ha demostrado en más de una ocasión que sabe escuchar a los fans, aunque a veces se tome su tiempo. Mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño viaje por esas figuras fantasmas? Aquellas que Tamashii Nations mostró con orgullo, pero que nunca salieron de la vitrina. Hoy en día, gracias al anime Dragon Ball Daima, los fans pudimos presenciar dos transformaciones que, durante años, fueron solo un sueño lejano. Goku en Super Saiyajin 4 y, por supuesto, Vegeta en Super Saiyajin 3. Esta última, en particular, tiene una historia curiosa. Antes de su aparición oficial en Daima, ya habíamos visto a Vegeta alcanzar esa forma en el videojuego de arcade japonés Dragon Ball Heroes. Más adelante, volvió a hacer acto de presencia en Raging Blast, el juego de peleas para consolas. Aunque no era canon, muchos fans se ilusionaron. Y al parecer, Tamashii Nations también cayó en la tentación. Durante una exposición, la empresa mostró una figura de Vegeta en su forma de Super Saiyajin 3, acompañado de Goku también en dicha transformación. La figura, eso sí, usaba el esquema de articulación antiguo de la línea SH Figuarts. Aún así, para la época, el diseño no estaba nada mal. Melena larga, expresión feroz y una pose que gritaba poder. Estoy seguro de que más de un coleccionista hubiera vendido medio riñón por tenerla en sus manos. Lamentablemente, la figura nunca fue lanzada al mercado. Y hoy, siendo sinceros, dudo mucho que Tamashii se anime a sacarla con un molde actualizado. Pero no todo está perdido. Como consuelo para los más clavados, hay empresas que se dedican a producir figuras sin licencia oficial de Dragon Ball. Una de ellas, Demoniac Outfit, ya lanzó su propia versión de Vegeta en Super Saiyajin 3. ¿Es oficial? No. ¿Es lo que muchos esperaban? Casi. Pero no solo Vegeta quedó en el limbo de los prototipos. Tamashii también mostró, en su momento, una versión preliminar de Porunga, el dragón de Namek. En la imagen que se presentó, Porunga se veía, digamos que modesto. Aunque era visiblemente más alto que Goku y Vegeta, su tamaño general era más pequeño de lo que uno hubiera esperado. Para muchos, fue un poco decepcionante. Afortunadamente, Tamashii recapacitó. Tiempo después, decidieron rehacer la figura desde cero. La escalaron, mejoraron los detalles musculares, corrigieron proporciones y le dieron un acabado de pintura mucho más digno de un dragón que concede deseos. Es curioso cómo Tamashii Nations ha lanzado dos versiones diferentes de Vegeta con su clásica armadura de la saga de los androides, y en ambas ocasiones, lo han mostrado transformado en Super Saiyajin. Sin embargo, nunca lo han lanzado en su estado base. Al menos, no hasta hace un tiempo. Durante una exposición, Tamashii sorprendió al público mostrando una figura de Vegeta en estado base, utilizando el molde de segunda generación. La pose, el acabado, el rostro sereno pero desafiante, todo parecía indicar que el lanzamiento era inminente. Pero no. Pasaron los meses, luego los años, y ni una sola noticia volvió a surgir sobre esa figura. Silencio total. En su lugar, recibimos otras versiones. Vegeta en Super Saiyajin Blue, Vegeta con su traje de la película Dragon Ball Super, Super Hero, y nada del esperado Vegeta Z en estado base.
Recientemente, Tamashii lanzó una figura de Vegeta en estado base, pero con un detalle que dividió a los fans. El diseño estaba basado en su apariencia en Dragon Ball Daima, y usaba el nuevo sistema de articulación de tercera generación. La figura, técnicamente, es una de las mejores versiones del personaje. Gran articulación, acabado impecable y una expresión facial que mezcla arrogancia y concentración. Pero muchos nostálgicos no quedaron del todo convencidos. Querían al Vegeta de la saga de Cell, sin cejas doradas ni nada de eso. Por ahora, solo queda esperar y ver si Tamashii decide lanzar un Vegeta de la saga Z. La gran pregunta es, ¿seguirán con la tendencia de lanzar a Vegeta solo transformado, o finalmente lo veremos en su forma más pura, tal como apareció en la saga Z? Porque si hay algo que los fans han aprendido con el tiempo, es que en el mundo de Dragon Ball, nada está completamente descartado. Me resulta un tanto desconcertante cómo Tamashii Nations ha tratado la saga de Majin Buu. A pesar de ser una de las más icónicas y caóticas de todo Dragon Ball Z, la cantidad de figuras lanzadas por la marca respecto a esta etapa es, como mínimo, limitada. Y lo más llamativo es la escasez de figuras del verdadero protagonista de esta saga, el mismísimo Majin Buu. Sí, tenemos a Buu gordo y a Super Buu, pero cuando se trata de sus versiones más poderosas, Buuan y Wutenks, la cosa se pone más turbia. En cierto punto, Tamashii hizo lo que mejor sabe hacer: ilusionarnos. En una exposición, mostró los prototipos de Buuan y Wutenks, junto a otras figuras como Gohan Definitivo y Vegeto. Estas dos últimas sí lograron llegar al mercado, con buenas críticas por parte de los coleccionistas. Pero los Buu fusionados, simplemente se esfumaron. Ambas figuras de Buu mostraban el sistema de articulación de primera generación, aún así, el nivel de esculpido era impresionante. Especialmente Buuan, que personalmente es mi favorito de todas las encarnaciones del personaje. Y aunque todo indica que no veremos una nueva figura oficial de Majin Buu, en cualquiera de sus formas, en el corto plazo, los fans más comprometidos no se han quedado de brazos cruzados. Actualmente, hay vendedores no oficiales, principalmente marcas third party o artesanos independientes, que han sacado kits para modificar la figura de Super Buu y transformarla en Wutenks o Buuan. Estos kits incluyen nuevas cabezas, torsos y detalles que permiten recrear a los villanos fusionados con bastante fidelidad. Claro, no son oficiales. No llevan el sello dorado de Tamashii. Pero para muchos, eso es mejor que seguir esperando lo que parece cada vez más improbable. La primera saga original de Dragon Ball Super fue la del Torneo del Universo 6. Y sí, mejor ignoremos las dos primeras sagas, que no fueron más que un resumen extendido de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, pero con una animación cuestionable. En esta nueva etapa se introdujeron dos personajes clave: Champa, el dios de la destrucción del Universo 6, y su ángel asistente, Vados. Ambos aportaron frescura al universo de la serie, contrastando con Bills en personalidad y estilo. Champa, con su actitud impulsiva y su sobrepeso orgulloso. Vados, con esa elegancia serena, mezcla de superioridad y sarcasmo sutil. En una feria de figuras organizada por Tamashii Nations, ambos personajes fueron presentados en forma de prototipo. El nivel de detalle era sorprendente. Los rostros eran fieles al anime y al manga, las proporciones estaban bien cuidadas, y el trabajo de pintura reflejaba el aire divino que caracteriza a los personajes. Todo apuntaba a que pronto podríamos tener a Champa y Vados en nuestras vitrinas, listos para acompañar a Bills y Whis, quienes ya contaban con figuras oficiales de muy buena calidad. Pero nada. Han pasado los años, y no ha habido ni una sola señal de que esas figuras vayan a lanzarse. Ningún anuncio, ninguna filtración, ni siquiera un mal render. Es como si Tamashii hubiera decidido que el Universo 6 no merece representación física. Durante la primera saga de Dragon Ball Z, fuimos testigos de la llegada de dos guerreros que marcaron un antes y un después en la historia: Vegeta y Nappa. Su aparición fue brutal, rápida y sin misericordia. El tono de la serie cambió por completo. El público supo de inmediato que estos Saiyajins no estaban para jugar. En ese contexto, Tamashii Nations presentó una figura bastante peculiar de Nappa, una versión con daño de batalla, es decir, sin su armadura Saiyajin y vestido únicamente con su característico calzoncillo de combate. Ahora bien, aunque la figura mostraba un esculpido decente y un acabado de pintura sólido, las proporciones eran raras. Y parece que ni Tamashii estaba convencido. Porque al final, la figura nunca fue lanzada al mercado.
Pasaron los años y, eventualmente, Tamashii decidió redimirse. Presentaron una nueva figura de Nappa, esta vez con armadura completa, proporciones corregidas y un acabado muy superior. Esta versión fue bien recibida por los coleccionistas y se convirtió en una de las figuras más sólidas del catálogo Z. Además, lanzaron una variante exclusiva para la San Diego Comic Con, con una paleta de colores diferente. Eso sí, hasta el día de hoy, no hay indicios de que vayamos a ver de nuevo a Nappa con daño de batalla. No hay anuncios, no hay rumores, y lo más triste, no hay calzoncillos Saiyajin en el horizonte. Actualmente contamos con lo que, para muchos coleccionistas, es una de las mejores figuras que Tamashii Nations ha lanzado hasta la fecha, Goku Super Saiyajin 4, y no es para menos. La figura es, sencillamente, una obra de arte. Proporciones precisas, esculpido impecable, pintura sólida y vibrante, y un sistema de articulación de tercera generación que ha dejado a los fans boquiabiertos. Cada detalle, desde el pelaje rojo en el torso hasta la expresión feroz de su rostro, está trabajado con una precisión quirúrgica. Si bien existe cierto debate sobre si esta es la mejor figura de Goku en toda la línea SH Figuarts o incluso dentro de toda la franquicia de Dragon Ball, lo cierto es que ha dejado el listón muy alto. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Tamashii ya había intentado lanzar esta figura años atrás. La primera versión del Goku Super Saiyajin 4 fue mostrada hace varios años. Contaba con el sistema de articulación de primera generación, un acabado aceptable para su época, pero que claramente estaba lejos del nivel que tenemos hoy. Las proporciones eran bastante buenas para la época, pero nada comparado a la figura que tenemos actualmente. Como curiosidad, en una exposición posterior se llegó a mostrar otra variante del prototipo, cuya única diferencia visible era el diseño de las articulaciones de las rodillas. Nada revolucionario, pero al menos indicaba que Tamashii estaba experimentando con la figura, aunque sin tomar una decisión definitiva en ese momento. Además de Goku Super Saiyajin 4, Tamashii también presentó un prototipo de Goku adulto en su versión de Dragon Ball GT, es decir, antes de transformarse en niño nuevamente. Esta figura también utilizaba el sistema de primera generación y tenía un diseño bastante fiel al anime. Pero, como ocurre a menudo, la ilusión duró poco. A diferencia de la figura de su cuarta fase, esta nunca fue lanzada oficialmente. La única versión de Goku GT que sí llegó a las tiendas fue la de Goku Niño, tal como lo vimos en los primeros capítulos de la serie. Por suerte, para quienes no quieren quedarse con las manos vacías, Demoniacal Fit, una de las marcas third party más reconocidas, sí lanzó su propia versión del Goku adulto de GT. No es oficial, claro, pero para muchos es más que suficiente para llenar ese espacio en sus colecciones. Durante el renacer de Dragon Ball en 2013, con el estreno de la película La Batalla de los Dioses, fuimos testigos de algo que en ese momento rompió por completo con lo establecido. Goku alcanzaba una nueva transformación, pero esta vez, alejada del clásico Super Saiyajin. No se trataba de más músculo ni de un cabello más puntiagudo. Esta vez, era un poder divino. Así nació el Super Saiyajin Dios, una forma que destacaba por su sencillez, pero que transmitía una energía completamente distinta. Cabello rojo brillante, cuerpo estilizado, y un aura que dejaba claro que Goku había cruzado un umbral que ningún Saiyajin había alcanzado antes. Poco después, Tamashii Nations mostró la figura de Goku en estado Dios, utilizando un molde antiguo, correspondiente a la primera generación de articulaciones. Y aunque técnicamente no estaba a la altura de los estándares actuales, la figura tenía algo especial. Las proporciones eran acertadas, la expresión facial capturaba la serenidad del nuevo estado, y el color del cabello estaba perfectamente logrado. Ni demasiado opaco ni exageradamente brillante. El esculpido del peinado también destacaba. Lograba transmitir esa sensación de ligereza, casi etérea, que definía la transformación. Personalmente, me hubiera encantado tenerla en mi colección. A veces, lo sencillo también puede ser lo más elegante. Con el tiempo, Tamashii lanzó versiones mejoradas de Goku en Super Saiyajin Dios, utilizando moldes actualizados, mejores articulaciones y rostros más expresivos. Sin embargo, esa primera figura sigue teniendo un encanto especial. No será la más compleja, pero es sobria, bien ejecutada, y visualmente muy atractiva. Actualmente, hemos visto una enorme cantidad de figuras de Goku.
desde su niñez en Dragon Ball, pasando por su etapa adulta, hasta cada una de sus transformaciones. Desde el clásico Super Saiyajin hasta el imponente Ultra Instinto. Si existe una versión de Goku en pantalla, lo más probable es que Tamashii Nations ya la haya lanzado, o esté en camino. Pero hay una figura en particular que, a pesar de su potencia emocional y su atractivo visual, nunca vio la luz del día, y eso aún sorprende a muchos. Me refiero a la figura que los fans apodaron con cariño como Goku Ángel. Inspirada en el final del ending de la saga de Majin Buu, esta versión muestra a Goku con alas blancas y un aura angelical sobre la cabeza, una especie de halo dorado flotando como símbolo de paz y trascendencia. En su momento, Tamashii llegó a presentar el prototipo en una exposición. La figura utilizaba el molde clásico de Goku de primera generación, y aunque era sencillo en diseño, su simbolismo era poderoso. Lo curioso es que nunca se explicó por qué Tamashii decidió no lanzarla. Puede que haya sido un tema de mercado, de licencias, o simplemente no la vieron como una apuesta segura en aquel momento. Lo cierto es que, con los años, el deseo de tener esa figura no ha hecho más que crecer. Y ese deseo se intensificó aún más tras el fallecimiento de Akira Toriyama, el legendario creador de Dragon Ball. Para muchos fans, esta figura ya no es solo un diseño bonito, es un símbolo, un homenaje, una despedida silenciosa. Goku con alas representa la eternidad del personaje, y por extensión, el legado de su creador. Conociendo el historial de Tamashii, no me extrañaría que eventualmente decidieran rescatar ese prototipo y lanzarlo con un molde actualizado, quizá con mejores articulaciones y un esculpido más detallado. Al final del día, Goku es el rostro de la franquicia, y sabemos bien que cualquier figura suya vende como pan caliente. Solo queda esperar, y cruzar los dedos para que, algún día, Goku Ángel baje del cielo a nuestras vitrinas.